Hola, muy buenos días, hermanos. Vamos a esperar un poquito a que se conecten. Nos da mucho gusto saludarlos por este medio. Esperamos nos escuchen bien. Ya están empezando a conectar. Saluda, mi amor. Buenos días, mis hermanos, muchas bendiciones. Esta mañana está medio fría, pero el calor del Señor nos acompaña a cada uno de nosotros. Amén. Esperamos a que se conecten aún más. De los 1000 seguidores que tenemos, nomás se ha conectado uno, pero ahorita yo creo que ya empiezan a conectarse. ¿Qué? Esperemos nos escuchen bien. Y vamos a empezar con un salmo, por favor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 103. Y dice en el título: Alabanza por las bendiciones de Dios. Vamos a empezar. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu vida, de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como las águilas. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho como nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Y en esta hora vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que se siga compadeciendo de nosotros. Te damos muchas gracias, amado Padre, por este día, bendito Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por las misericordias, Señor, que son renovadas día con día, bendito Padre. Tu palabra dice, Señor, que son grandes, bendito Señor, que son renovadas cada día, bendito Padre. Aquí en este salmo dice, bendito Señor, que tú te compadeces de nosotros, bendito Padre. Y lo creemos, Señor, porque nada somos sin ti, bendito Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, Señor, y es eficaz, bendito Padre. Porque sabemos, Señor, que es lámpara, Señor, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, bendito Señor. Ayúdanos a comprenderla, bendito Padre. Ayúdanos a entenderla, Señor, según tu voluntad. No permita, Señor, que la palabra, Señor, que en este día tú nos vas a dar, bendito Padre, por medio de mi esposo, Señor, vuelva vacía, bendito Señor. Sino pon carbón encendido, Señor, en la boca de mi esposo, bendito Padre, para que esa palabra, Señor, se vuelva una palabra rema, Señor, en cada una de las personas, de mis hermanos que le están escuchando, bendito Padre.
Gracias, amado Padre, por un día más de vida. Gracias, bendito Padre, por darnos salud, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Porque estás aquí, bendito Padre. Porque dice tu palabra, bendito Señor, que donde están 2 o 3 congregados, bendito Señor, tú estás ahí. Y a pesar, Señor, de que estamos en este momento, bendito Señor, escuchando tu palabra por el internet, bendito Padre, por los celulares, bendito Señor, sabemos que tu presencia está ahí, bendito Señor, porque tú conoces los corazones, bendito Padre. Gracias, amado Señor, porque tus caminos, bendito Señor, no son nuestros caminos, porque tus pensamientos, bendito Padre, no son los nuestros. Si no tropezaríamos cada vez, bendito Padre, que pensáramos como nosotros queremos, bendito Señor. Gracias por hacer tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Gracias porque a pesar, Señor, de que nosotros queremos irnos por otro camino, bendito Señor, tú estás ahí, yendo por la oveja perdida, Señor, así como dice tu parábola, bendito Padre. Gracias, amado Señor, porque podemos alabar tu nombre un día más, bendito Padre. Gracias porque sabemos, bendito Señor, que eres eterno, bendito Señor, que eres sabio, bendito Padre, que eres amoroso, bendito Señor. Muchas gracias porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, bendito Padre, y de cada una de las personas, Señor, que te teme, bendito Señor. Gracias, amado Padre, porque traes palabra viva, Señor. Esa palabra, Señor, que es como el agua, Señor, que nos llena, Señor, y nos sacia, bendito Padre. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Vamos a escuchar una pequeña alabanza. Bueno, no pequeña, una muy grande alabanza que nos llena. Usted que está, mi hermano, en su hogar, en estos momentos, es momento de alabar y de adorar a nuestro Señor. Cante la alabanza, reflexiónela. Y en estos momentos en su mente no hay problemas, no hay distracción. Solamente ponga su mirada en nuestro Señor. Se lo pedimos. En tinieblas, mi Dios.
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mis hermanos, vamos a iniciar este domingo bendiciendo a nuestro Señor, dándole a Él toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, porque gracias a Él estamos con vida, tenemos salud, fuerza y fortaleza. Gracias, Padre, por un día más. Vamos a poner otra vez. En esta mañana quisiera que inclináramos nuestro rostro, que le pidiéramos a nuestro Señor que nos dé palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros, nos dé el entendimiento y la madurez para entender la palabra en esta mañana. Amado Padre, te pido primeramente por la vida de cada uno de mis hermanos. En tus manos está el perdón de pecados. Te pedimos, Señor, que seas tú quien los perdone sus ofensas, sus transgresiones, sus iniquidades de cada uno de nosotros. Tu pueblo en esta mañana te necesita, Señor. Necesita alimento espiritual, necesita palabra viva que venga de tus labios, Señor. Que seas tú quien fluya en sus corazones, que seas tú quien les dé fuerza y fortaleza a sus espíritus. Despierta en ellos, Padre, su Espíritu Santo. Alimenta ese espíritu, Señor, en cada uno de ellos, Señor, para que tu palabra, Señor, haga lo que tú has mandado hacer, Señor. No sé qué quieras con cada uno de mis hermanos, pero te pido en esta mañana que hagas tu voluntad en su vida, que derribes todo argumento, que derribes toda altivez en su mente, Señor, que ponga su mente atenta, sus oídos, su corazón, Señor, alerta a tu presencia,
que quites todo estorbo en ellos, que si en estos momentos están en su casa, aparten este tiempo, Padre, para ti, porque tu pueblo tiene bastante necesidad, Padre. Es mucha su necesidad y esperamos mucho de ti, Señor, porque ahora sabemos y entendemos que aunque no te vemos, Señor, tú sigues obrando, sigues trabajando, Señor, en nosotros. Te pedimos palabra en esta mañana, que fluya a través de mis labios, Señor, que sea palabra tuya. Que abra, Señor, la mente de mis hermanos, derribes todo argumento en ellos, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tu palabra se mueva en ellos y penetre hasta lo más profundo, Señor, hasta sus coyunturas, a sus tuétanos, sus huesos, Señor, su alma y su corazón. Esta palabra hará tu voluntad en ellos, Señor. Te sea la gloria y la honra, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante para la iglesia. Para muchos a lo mejor no, pero la misma escritura nos habla de los diezmos y de las ofrendas. Hace un mes aproximadamente vimos la primera parte de este tema. ¿Y por qué es importante? Porque en la escritura nos habla de un joven rico que tenía ídolos en su corazón. Y eso fue un impedimento para que él pudiera seguir a Cristo. El pastor me ha encargado de dar esta palabra para que eso no sea un impedimento en usted, que no tenga ídolos en su corazón. Y por esta razón esto sea un impedimento para que usted pueda seguir a Cristo. Recuerden, Él cumplió con todos los mandamientos, se lo dijo a Jesús. Pero cuando le tocaron el tema del dinero, que diera todo lo que tenía y lo siguiera, Él no lo pudo hacer. Lo que nos importa en esta mañana, hermano, es que usted conserve esta salvación que nuestro Señor le ha dado. Este joven rico perdió su salvación. No pudo seguir a Cristo por este ídolo en su corazón. Hemos enseñado que la salvación no se pierde. Tal vez este joven nunca fue salvo. Pero por eso es importante este tema. Derribar ídolos en nuestro corazón como es el dinero, el amor a las riquezas en esta tierra que se interponen entre Jesús y nosotros. Hace un mes aproximadamente decíamos o explicábamos que muchas de las iglesias piden diezmo con el fin de que las iglesias prosperen. El evangelio se ha llevado a más personas. Ese diezmo se gasta dentro de la iglesia, pero muchas iglesias lo hacen con engaño y vimos que ya no es bíblico dar el diezmo en este tiempo. Explicamos por qué, porque el diezmar ya no es bíblico, y vamos a ir poco a poco a través de este tema dándolos por qué ya no es bíblico. La ofrenda es bíblica porque en el Nuevo Testamento, en Lucas 21 nos habla de la viuda pobre que ofrendó dinero. Dice que estaban los cofres de la ofrenda y ofrendó 2 monedas. Derribamos errores de enseñanza acerca del diezmo, que el diezmo
no se da en dinero. En ese tiempo el pueblo judío, el pueblo de Israel, lo daba en especie, que eran frutos y plantas y animales de todo lo que crecía dentro de la tierra prometida, la tierra que se le había dado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Todo lo que en esta tierra prometida se cosechaba, se sembraba, los animales que se criaban, de eso se daba un 10%. Muchas iglesias ahora nos engañan diciendo que si tú das el diezmo, Dios te va a librar de la codicia. Dimos versículos hace un mes de que no es cierto. Los fariseos cumplían con la ley, diezmaban, mas dice la palabra que se olvidaban de lo más importante. Tenían codicia en su corazón. Aunque diezmaban, seguían teniendo codicia. Eso no es bíblico. En estas iglesias se enseña que si no diezmas estás en maldición, que si no diezmas estás robándole a Dios, que enseñan que el diezmar te va a multiplicar a ti tu dinero, que va a abrir las ventanas de los cielos. En el Nuevo Testamento ya no nos habla de dar un diezmo, de dar ese 10% que se nos pedía. Vimos que no todo el pueblo de Israel o no todos los judíos diezmaban solamente los que se puede decir que tenían tierras dentro de la tierra prometida, que criaban animales, y ese diezmo nunca fue en dinero, fue en especie. Entonces, si una persona que tenía un oficio, que no tenía tierras, que no era campesino, que no labraba la tierra, esa persona no diezmaba. Jesús no diezmó, Pablo tampoco diezmó. La palabra nos habla que él hacía tiendas. Las personas como Jesús, que era carpintero, como Pedro, que era pescador, ellos no diezmaban. Pero muchos me dirán, oye, recuerdo un pasaje en la Biblia que habla que mandó por un pescado que le sacaran la moneda de la boca. Eso fue, más bien vamos a buscarlo para que nos quede, vamos a buscarlo en la palabra para que nos quede bien entendido. Vamos a verlo en Mateo 17:24, por favor. Lo leemos, por favor. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Este impuesto era ofrecido o dado al templo, y era para los judíos varones. Era un impuesto, no era un diezmo. Era un impuesto que se les daba y se los pedía a los
a los judíos varones mayores de edad. Era de 2 dracmas, de 2 días de trabajo, y era una vez al año. No tiene nada que ver con el diezmo. ¿Por qué Jesús siendo carpintero, Pedro siendo pescador, no diezmaba? Porque no daban de lo que nacía de la tierra prometida. Incluso si personas querían diezmar y ese diezmo en especie no venía de esa tierra, ese diezmo no era santo. Solamente era santo lo que venía de la tierra prometida. Ese diezmo era aceptable para Dios. Si no venía de ese lugar, ese diezmo era impuro. Ahora en esta segunda enseñanza acerca de ¿por qué ahora en nuestra iglesia ofrendamos y ya no diezmamos? Es por esto, mis hermanos. Con el afán de que usted no tenga ídolos en su corazón, de que el único amor que tenga en su corazón sea para nuestro Señor Jesús, que lo dio todo por usted. Eso es lo que le tiene que quedar muy claro. En esta tierra no nos vamos a llevar nada. Mi suegra decía, ni lo comido nos vamos a llevar. Y es cierto. Haga tesoros en nuestra patria celestial, donde ni, como dice la palabra, ni el hollín corrompe o corroe nuestros tesoros. En el pueblo de Israel no solamente existía un diezmo, el diezmo más conocido es el que nos han hecho creer en las iglesias, o en un tiempo tuvimos esa enseñanza también en nuestra iglesia, que ese diezmo era para los que cuidaban de la iglesia. Vamos a leerlo, miren. Vamos a el libro de Números 18, vamos a leer 18, 21, por favor. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este diezmo era para apoyar a los levitas y sacerdotes que trabajaban en el templo. Y en las iglesias nos hacen creer eso, que es para apoyar al pastor, para los gastos que se tienen. Y sí se ocupan para eso, pero ya no es diezmo. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando los judíos estaban bajo esa ley que para nosotros que estamos por gracia ya no se cumple en nosotros. Ese Viejo Testamento en nosotros ha caducado. Lo dice el libro de Romanos. En este tiempo, cuando vemos que el diezmo se da en especie, cuando se viene de tierras, dentro de la tierra prometida, muy lejana, y no se puede llevar tanto por ladrones, que es mucho el diezmo, porque Dios daba abundantemente. Eso se vendía, se convertía en dinero y se viajaba hacia el templo. Llegando ahí, tenías que volver a comprar en especie. Siempre el diezmo se dio en especie, en cosechas, en plantas, en ganado. 1 de cada 10 animales, el 10% de la cosecha, el 10% de las plantas, de los frutos. Pero era bastante el diezmo para muchas personas. Dios siempre fue abundante. Muchas veces no se podía cargar con todo eso. Se vendía ese dinero, se transportaba, era más fácil viajar con él. Llegando al templo, se convertía otra vez, compraba lo mismo en especie
y dabas tu diezmo. ¿Al qué? Al alfolí. No lo que nos han hecho creer en las iglesias, la cajita donde tú echas tu dinero, no. Era una especie de granero muy grande. Ese en realidad es el alfolí. Hay un segundo tipo de diezmo. Era para llevar cada 3 años. No, era para llevar 3 veces al año por el jefe de familia a Jerusalén, a donde estaba el templo. Ahí ese diezmo se llevaba para compartir con tu familia. Era un tipo de especie de vacaciones y ese dinero te lo gastabas tú con tu familia. Se puede decir que lo gozaban el varón y su familia. Era para celebrar las fiestas que se celebraban. ¿Cuáles fiestas? La fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, de Pentecostés. Esas fiestas se celebraban, pero ese diezmo te lo gastabas tú con tus familias. Ibas a adorar a Dios, ibas a darle gracias, pero era para disfrutarlo tú con tu familia. Es el segundo tipo de diezmo. El tercero era para apoyar a los extranjeros y a las viudas y a los huérfanos. Y era cada tercer año. Y tenías que diezmar. Esos son los 3 tipos de diezmos. El que es para la iglesia o el templo para ayudar a los sacerdotes y a los levitas. El segundo que lo disfrutaba, se puede decir, la cabeza de la familia con su familia iban a dar gracias a Dios a cada fiesta, la de la Pascua, la de las enramadas, la de los tabernáculos. Disfrutaban de ellos, de tu familia en las fiestas. Era un tipo de vacaciones para tu familia. Y el otro diezmo era para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros. Y era una vez cada tercer año. Si estas iglesias nos hacen creer que este diezmo, o nos hacen creer que diezmamos para los sacerdotes y los levitas, tendríamos que cumplir con los 3 diezmos. Si queremos cumplir con la ley, como nos hacen creer del Viejo Testamento, tendríamos que cumplir con estos 3 tipos de diezmos. Y no nada más sería dar el 10%, sería dar un 30% más o menos. O un 23%, se da un 10% cada que es la cosecha, otro 10%, no, sí fácil es un 30% y no es un 10%. Pero ya no estamos bajo esa ley. La única ley que cumplimos nosotros es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Ya estamos en un nuevo pacto, que más adelante vamos a explicar cuál es el nuevo pacto. También el engaño que nos hacen creer estas iglesias, que si no diezmamos estamos robándole a Dios. Y créanme, hermanos, nosotros en nuestra iglesia lo llegamos a hacer. El versículo de Malaquías 3:10 para nosotros era la base. ¿Y cuál es? Malaquías 3:8, el que nos dice exactamente esto. Vamos a leerlo, por favor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero aquí Malaquías está hablando al pueblo que está bajo el antiguo pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Y aún en el libro de Malaquías se reprendía a los sacerdotes porque por no hacer los sacrificios como estaba establecido.
Pero en el caso de este pueblo en el gobierno del pueblo de Israel, tenían un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Esto nos quiere decir que todo el poder está en Dios. Es un tipo de gobierno en el cual los líderes son guiados por Dios. Entonces, si tú no dabas tu impuesto, si no diezmabas, estabas robándole al gobierno, y el gobierno en sí era Dios. Pero no solamente vemos que se diezmaba un 10, se diezmaba aproximadamente entre un 23 y 25%. Y si todavía estuviéramos bajo esa antigua ley, ya no sería solamente un 10, sería un 23 o 25% del que estaríamos hablando. Mi hermano, si ustedes le hablaban de diezmar el 10% y le dolía, ¿se imaginan darlo doble o un poco más? Recuerde, y vamos a recordar, que esta ley es solamente para el pueblo de Israel. Nosotros ya no somos el pueblo de Israel, no somos judíos anexados por el versículo de que somos añadidos como la rama de olivo. No, mi hermano. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. En el libro de Romanos nos dice que de dos pueblos hizo uno, hablando de la iglesia de Jesucristo. También con la intención en estas iglesias de que uno aporte más dinero, que no era, vemos que el diezmo, estamos diciendo que el diezmo no era en dinero, era en especie. Dicen que estamos bajo maldición, también en nuestra iglesia lo llegamos a hacer. Por eso mismo ya no pedimos el diezmo. Y se lo hemos estado explicando por qué. En Malaquías nos dice, en Malaquías 3:9, y yo lo llegué a hacer, mis hermanos: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Incluso yo decía, somos doblemente malditos, maldito con maldición, si no diezmas. La verdad lo hacíamos con el fin de que la gente pues diezmara y los gastos de la iglesia se cubrieran. Pero a través de estas enseñanzas hemos visto que el único que te puede convencer aún de diezmar, aún de ofrendar, es el que hayas tenido nuevo nacimiento, mi hermano. Una persona nacida de nuevo es generosa. Créanmelo, y es generosa porque el Espíritu Santo está dentro de él. Va quitando el amor a la riqueza, el amor a todo ídolo que esté en tu corazón antes que Dios. Pero, ¿por qué no estamos en maldición? Si dice el libro de Malaquías. Pero también encontramos en el libro de Gálatas 3:13, nos dice esto, mire: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 13:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dentro de nosotros en la iglesia perder el diezmo, decíamos que estábamos en maldición. ¿Y a qué maldiciones nos referíamos? A las descritas en Deuteronomio 28, 15 al 68. Ahí nos da una lista de maldiciones y leíamos, ¿no?, todas las maldiciones. Y miren, si no diezman, les puede pasar esto, están en maldición. Vemos que no es cierto. En el Nuevo Testamento ya no nos habla
de dar diezmo. Y eso es lo que varias personas decían, es que en el Nuevo Testamento ya no habla de diezmo. Pero aún así, hay iglesias que nos hacen creer que sí, por este versículo que está aquí, miren, dicen Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino. Si nos damos cuenta aquí, no nos habla de dinero, de dracmas como veíamos, no, nos habla de menta, el eneldo y el comino. Todo lo que se sembraba en la tierra prometida. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos dicen que este versículo habla de diezmo y está en el Nuevo Testamento. Pero aquí Jesús le reclamaba esto a los fariseos, que dejaron de hacer lo más importante. Y en pocas palabras nosotros lo llegamos a hacer en la iglesia. Cuando nos pedíamos el diezmo dábamos nuestro 10% exacto, no nos pasábamos, dábamos lo que era exacto. Y no nos preocupábamos por lo demás. Cumplíamos por cumplir. Yo ya cumplí. Dios tiene que abrir las ventanas de los cielos, sobreabundarme. Y muchas personas daban testimonio, ¿no? No, y desde que diezmo me va mejor, desde que diezmo no, ya cambié de carro, un carro mejor, no, ya mi negocio está prosperando. Sí, pero así como prospera tu alma, nuestro Señor te prospera. No es en base a que prosperes económicamente o que des tu diezmo, como prospera tu alma, como tu alma va teniendo más enseñanza, va aprendiendo más de Dios, va aceptando que estamos en error en varias cosas que hacemos. Por eso es de que estás prosperando económicamente gracias a la voluntad de Dios, no porque diezmes de lo exacto, no, mis hermanos. Ahora hemos conocido que el ofrendar es lo que nos pide nuestro Señor y viene en el Nuevo Testamento. También muchas iglesias enseñan que Abraham y Jacob diezmaron antes de la ley. Y como no está en la ley y también el diezmar no está en el Nuevo Testamento, si no lo pide que diezmemos. Vamos a ver esto, vamos a ver Génesis 14, por favor, vamos a ver donde Abraham diezmó. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a esta parte de la historia del pueblo de Israel. Israel todavía no era constituido un pueblo. Está hablando de Abraham, el padre de la fe. Aquí el pueblo de Israel, ni la ley estaba constituida todavía. Si recordemos, los 10 mandamientos se le dieron a Moisés cuando empezaron a vagar por el desierto. Este diezmo fue mucho antes y solamente Abraham lo hizo una sola vez. Y sí lo dio todo. Pero ¿qué nos habla aquí? Si tomáramos este ejemplo de Abraham, solamente tendríamos que diezmar una vez y ya.
Pero si lo tomáramos como ejemplo, si raptaran a alguno de nuestros familiares, tendríamos que ir y rescatarlo, hacer guerra y de lo ganado de la guerra, diezmar. Este no es un ejemplo para diezmar, ni, ni como nos lo hacen creer en estas iglesias, que como está Abraham diezmó antes de la ley, y como nosotros en el Nuevo Testamento no habla de diezmo, tenemos entonces que hacerlo. Y ponen este ejemplo. En este tiempo, Abraham no tenía ninguna ley que lo obligara a diezmar. Esto fue algo genuino y espontáneo. Y este libro de Génesis no nos muestra ningún mandamiento. Y solamente diezmó una vez. Esto no tiene una base bíblica para obligarnos a diezmar. El otro ejemplo que nos da aquí la palabra es el ejemplo de Jacob. Este ejemplo viene en Génesis 28, 20 y 22. Vamos a leerlo, por favor. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. A muchos nos emociona, o la verdad nos emocionaba escuchar esta oración, ¿no? Si me bendicieres, yo te daré el diezmo. Pero ¿y si no me bendicieres? ¿Aún ya no te daré el diezmo? Si no me bendicieres, ya no te daré la ofrenda. Se escucha pues a Jacob, como fue Jacob, como nos lo describe la Escritura, un manipulador. Jacob aquí claramente pues nos muestra que era manipulador, que no habían en realidad tenido un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento fue hasta 14 años después. El diezmo que ofreció Jacob fue parte de un voto. Y fue un voto voluntario. Y para este voto, pues no es una ley. Y este voto, pues no es un modelo para seguir para nosotros. Y se habla del voto en la palabra, habla en Deuteronomio 23, 22 y 23, permítanme leérselo. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás, y cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Como vemos aquí, pero si Dios no me bendijere, ¿ya no lo seguiría? Ahora entendemos que no. Esta oración fue de un manipulador, lo que fue Jacob, como lo describe la Escritura. Vemos que hasta 14 años después es cuando él tiene un nuevo nacimiento, un arrepentimiento. Y aún esa enemistad que había entre él y su hermano se termina. Vemos otro tipo de voto en el libro de Samuel, en Samuel 1:11, el voto que hizo Ana. Vamos a leerlo, por favor. E hizo voto diciendo, es primera de Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí,
y no te olvidares de tu siervo, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Deberemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo en realidad. Miren, las oraciones de Jacob con la de Ana. En la de Jacob hay un tipo de manipulación. En la oración de Ana hay, se puede decir que dolor. Hay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Hay como dolor, agradecimiento. Hay sinceridad en sus palabras. E incluso ella de esto se obtuvo un hijo y lo dedicó a Dios. Pero es más doloroso para una madre dar a su hijo. Y es también un sacrificio para ella. Y es muy diferente la situación. Y vean, Samuel era este niño del que estamos hablando. Y qué gran profeta fue. Pero eso nos habla de dos circunstancias diferentes. Y que la de Jacob pues, se hizo antes de la ley, antes de que el pueblo de Israel fuera al pueblo de Israel. Entonces esto no es válido para que te obliguen a diezmar. Y el hecho de que el diezmo no esté en el Nuevo Testamento no quiere decir que tengamos que diezmar. En el Nuevo Testamento nos habla de la ofrenda. Y el ejemplo que tenemos son las ofrendas que el apóstol Pablo pedía para las iglesias. En 2 de Corintios 8, acompáñenme por favor. Vamos a leer 2 de Corintios 8:1. El encabezado dice así: la ofrenda para los santos en Jerusalén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí nos habla de características que tiene que tener nuestra ofrenda. La viuda pobre nos habla en el libro de Lucas 21. Vamos a leerlo también, por favor, para que recordemos bien este pasaje. Dice así, mis hermanos: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Hasta aquí es lo que está viendo Jesús. Él es el que está levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Una de las características que tiene que tener nuestra ofrenda es que tiene que ser sacrificial. Tiene que haber un sacrificio. Aquí vemos a la viuda pobre, lo dio todo. Y Jesús lo estaba viendo. Dice aquí, incluso nos hace como, nos
atenúa lo que era esta viuda. Dice, era una viuda muy pobre. Echó de todo su sustento, todo lo que tenía de sustento. Ella no se quedó con nada. En la iglesia nos enseñaban que tú tenías que dar el 10% y con el 90% que sobraba, tú eras libre de hacer lo que quisieras. Si querías de ese 90 podías ofrendar, si no, pues no. Sacrificio. Leyendo 2 Corintios 8, vemos que era generosa, porque incluso dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. En 2 Corintios 8:2 vamos a leer. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, hablaba de la prueba de estas iglesias, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Nos habla de generosidad, sacrificio, generosidad. Nos habla de que esta ofrenda era voluntaria y por amor. Así deben de ser nuestras ofrendas. ¿En qué se diferencia del diezmo? El diezmo vimos que era en especie. Esto habla de dinero. Que era un porcentaje, era un 10% establecido en la ley de un antiguo pacto. Aquí nos habla de un todo. La viuda pobre dio todo. Todo para su sustento. Entonces aquí vemos cómo el 10% nos sirve como un tabulador, se puede decir. Del diezmo aprendimos, diezmando nosotros aprendimos que ese era el principio para nosotros. Nosotros, por amor a Dios, porque Él perdonó nuestros pecados, Él dio su vida por nosotros, cambió nuestro corazón de piedra en uno de carne. Gracias a eso es que ahora usted, mi hermano, está siendo transformado, está siendo cambiado, está siendo regenerado, ha entrado en una regeneración. Por eso le decía a través de esta enseñanza que si usted ha nacido de nuevo, tiene que ser generoso. Dimos las características ya de lo que es la ofrenda, de dónde viene la ofrenda, de este versículo de Lucas 21, un ejemplo de que el apóstol Pablo le pedían a él que los tomara en cuenta para diezmar, que dice que para ellos era un privilegio participar de esa ofrenda. Vemos que es voluntaria, que es generosa, que es por amor al pueblo. Incluso, mis hermanos, la ofrenda es para el pueblo de Dios, para que la obra de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, siga creciendo. Pero ¿por qué ya no entramos dentro de esa vieja ley? Miren, vamos a leerlo en Romanos 7:4, por favor. Porque a través de esta enseñanza les he estado hablando que ya no estamos en el viejo pacto, que esa ley ya para nosotros ha caducado. Vamos a leerlo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Por eso nosotros ya no entramos dentro de esa ley. Para nosotros esa ley ya no se cumple en nosotros. Y ya leímos dónde viene. Recuerde bien, mi hermano, Romanos 7:4. Mis hermanos, en esta mañana hemos entendido por qué es necesario aprender a ofrendar. No porque ya no se nos exige el diezmo, que es lo que hemos visto dentro de nuestra iglesia. Ya no se me pide el diezmo, ya soy libre, ya si quiero ofrendar, lo doy, es de corazón, si lo quiero dar, si en mi corazón está el dar, lo doy. Y créanme, desde que se enseñó esto, las ofrendas han bajado. Bueno, el diezmo, la ofrenda ha bajado mucho en la iglesia. Y el único que ha sustentado a su pueblo ha sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Créanme que yo tampoco lo sé. Que hay necesidades, sí, se sigue pasando renta, se sigue pagando renta, siguen habiendo gastos. Pero como siempre, nuestro Señor Jesucristo está pendiente de su pueblo, la iglesia de Jesucristo, por el cual Él dio su vida. Y Él nos ha sacado a su pueblo adelante. Y también hablamos de que les iba a hablar del nuevo pacto. ¿Por qué estamos dentro de un nuevo pacto? Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer en el libro de Hebreos, Hebreos 10, 16. Vamos a leerlo. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero vamos a leer también Hebreos 8. Hebreos 8:8, por favor. Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Y pongan atención aquí en el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Nosotros estamos en un nuevo pacto gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al sea la gloria, la alabanza, a Él debemos todo, nuestra salvación, nuestro agradecimiento,
Él es el único que perdona nuestros pecados, nuestras injusticias. Él es el único al que tenemos que rendirnos en sinceridad y amor delante de Él, por agradecimiento. Y muchas veces pienso que pues la iglesia es malagradecida. Somos malagradecidos porque muchas veces he puesto también como ejemplo a los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Y esta vez pues también. Pero he visto que ellos son generosos y dan con amor. Y los he escuchado decir, lo que recibí de gracia lo doy. Lo veo, ¿por qué? Porque mi hermano va a un grupo de alcohólicos y que lleva café. Y no lleva, mi hermano, no crean mis hermanos que lleva un frasquito. Y compra las latas más grandes. Lleva lo mejor para el grupo. Y me duele ver que desgraciadamente para nuestro Señor llevamos muchas veces lo primero que encontramos o lo más barato o lo que sobra. Dentro de estos grupos, créanme que he visto cómo son abundantes. Si llevan café, llevan el más grande. Si llevan azúcar, azúcar. Si llevan esto y lo que ellos pueden dar. Y están al tanto de las necesidades que hay dentro de ese grupo. Si es renta, renta. Y ellos no crean que mis hermanos que la pagan 15 días después. No, ellos exacto el día que es. Y a cada quien se le habla lo que es. Sabes que vas a dar tanto de renta y aquí esto y lo otro. Allá no se andan con... ¿Cómo se puede decir, mis hermanos? Con rodeo se puede decir si quieres. Aquí es esto y se va a hacer esto. Tal vez es lo que falta en nuestra iglesia. Espero, mis hermanos, que se haya entendido en esta mañana sobre la diferencia entre diezmo y ofrenda, por qué ya no diezmamos y por qué sí ofrendamos, las características que debe de tener nuestra ofrenda y que vienen en la palabra, dimos ejemplos. Y principalmente, mis hermanos, que Dios haga la obra en esta área de su vida, en su corazón. Me gustaría que inclinaran su rostro. Vamos a terminar nuestra enseñanza. Amado Señor, te damos gracias por lo aprendido en esta mañana. Te bendecimos, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, Señor. Tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que cambies lo que tengas que cambiar, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres al que no nos suelta de la mano, Señor. Porque si por nosotros fuera, ya nos hubiéramos soltado. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra por la palabra que nos ha regalado esta mañana, Señor. Solamente tú, Señor, mereces toda la honra. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has prestado, Señor, que nos has dado, Señor, y que has permitido a mis hermanos poner atención a esta enseñanza. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos toca pues hablar sobre la ofrenda. Y como decía mi esposo,
En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo a que le entregara la 10ª parte de lo que ganaba. En el Nuevo Testamento Dios nos estableció una regla sobre cuánto debemos ofrendar. En vez de eso la palabra dice, y vamos a 1 Corintios 16:2, dice su palabra: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y el que nos prospera y el que nos da, pues es Dios, ¿verdad? Entonces diríamos, cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. El porcentaje de nuestras entradas, entonces diríamos nosotros, ¿qué porcentaje de nuestras entradas debemos dar? Podemos tomar el diezmo, el 10% como el mínimo de lo que debemos ofrendar, pero podríamos dar mucho más que eso. Esto depende de cuán agradecidos estemos por las bendiciones de Dios y cuán fuertes sean nuestros deseos de hacer tesoros en el cielo. El ofrendar es un acto de adoración y no debe de ser solamente algo casual. Debemos aprender a ofrendar sistemáticamente cada primer día de la semana. Dice su palabra en 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Nadie, dice cada uno, nadie quede excluido. Ancianos, jóvenes, pobres y ricos. Todos debemos participar en la ofrenda. Cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra ofrendar no viene muchas veces, pero la palabra dar, sí. Y tenemos que dar conforme a lo que hay en nuestro corazón. Y en esta mañana yo te invito a orar por las ofrendas. Y primeramente dando gracias a Dios porque por la abundancia de su amor, por la abundancia de su misericordia, por la abundancia aún económica que tenemos. Muchas veces creemos que el tener dinero, el tener un plato de carne en casa es abundancia, pero no es cierto, hermanos. El estar juntos, el comer en paz, en algo que decía mi mamá, decía frijoles pero juntos. Eso es abundancia de amor. El estar bien, el estar en armonía. Muchas gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque no nos sueltas de tu mano, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, porque no nos falta, Señor, comida en la mesa, bendito Señor. Y al que le falta, bendito Padre, tú pones personas, tú pones los medios, bendito Señor, para que cada una de las personas, bendito, tenga que comer en su mesa, bendito Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estás ahí. Que a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor, en el mundo, bendito Padre, tu mano de poder está sobre nosotros, bendito Señor. Gracias por no dejarnos, bendito Señor. Gracias porque tu voluntad, Señor, es buena, es agradable, Señor, y es perfecta para los que te temen, bendito Padre. Gracias porque sabemos, bendito Señor, que nos has dado de todo, bendito Señor. Solo te pedimos, bendito Padre, en esta hora que tú nos hagas buenos administradores, Señor.
porque es lo que somos, Señor, solamente administradores de lo que tenemos, Señor, porque todo es tuyo, bendito Padre. Haznos buenos administradores en todas las áreas de nuestra vida, bendito Padre. Pon en nuestro corazón, Señor, el dar con alegría, bendito Señor. La primera ofrenda que tú quieres que demos somos nosotros mismos, bendito Padre. Ofrendarnos nosotros mismos a ti, bendito Señor. Ser agradables ante tus ojos, bendito Padre. Muchas gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de bendecir tu nombre, de leer tu palabra. De aún por este medio, Señor, que mucha gente escuche el Evangelio, bendito Señor. Muchas gracias por tu amor, bendito Padre. Muchas gracias por tus cuidados, bendito Señor. Sabemos, bendito Padre, que tus pensamientos no son los de nosotros, bendito Padre, pero sabemos que son buenos. A pesar de que a nosotros no nos guste, tú tienes el control de todo, bendito Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, porque aún por medio de las tribulaciones, bendito Padre, aún por medio del desierto, Señor, tú aumentas nuestra fe, bendito Señor. Aún en esos momentos, Señor, cada uno de los que está pasando por tribulación, Señor, ve tu mano de poder. Muchas, muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, bendito Padre, te damos toda la alabanza solamente a ti, bendito Señor. En tu santo y bendito nombre. Amén, Señor. Y amén. Vamos a pasar, mis hermanos, a las peticiones de oración en esta mañana. Como sabemos, nuestro país está pasando por numerosos contagios de COVID. Y pues no estamos exentos, mis hermanos. Se nos pide orar por Víctor Díaz y Claudio, su esposa, tienen COVID y que libre a su familia de todo contagio. Se nos pide orar por Guadalupe Pérez, está grave por posible COVID. Orar por Violeta, tiene COVID. Fanny Blancas y Adeline López Cortés no han cobrado su pensión de discapacidad, pero me gustaría primero orar por las personas que tienen COVID. Incluimos también a nuestra hermana Olimpia Galeana. Ella está embarazada y tiene COVID. Parece que le hicieron la prueba en esta mañana y salió positiva. También a su hermano, a su esposo Marcos, que Dios le dé fortaleza y fe. También le van a hacer la prueba de COVID. Esperemos salga bien. Mi hermano, le pedimos oración por estas personas, que ponga su corazón pidiendo por estas personas como si fuera para usted. Amado Padre Celestial, te pedimos por Víctor Díaz, por Guadalupe, por Violeta y por nuestra hermana Olimpia que tienen COVID. Nuestra hermana Olimpia está embarazada, también cuida de su bebé. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos ante todo su salvación en ti. Sé tú quien los atraiga hacia ti, quien les muestre, Señor, misericordia a ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, muévete en ellos, Señor. Derrama sobre ellos paz, tranquilidad, gozo, armonía en ellos y en sus familiares, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que hagas tú la obra. A nosotros, que más nos gustaría, Padre, que los sanaras, que fuera un milagro y que los médicos se sorprendieran, Señor. Tú eres el único que sabes cómo actúas. Ponemos su vida en tus manos, Señor. Los ponemos ante ti esperando que hagas tu voluntad en ellos, Señor. Si es tu voluntad sanarlos, librarlos de toda enfermedad, sacarlos adelante, Señor. Darles vida en abundancia, que así sea, Señor. Nosotros no queremos ir en contra tuya, Señor. Tú sabes los deseos que tienes para ellos, Señor. Te pedimos por ellos y que esa enfermedad, Señor, se vaya. Se vaya, Padre, porque son
padres de familia, son esposas, son hijos. Vemos que oramos por un bebé que estás formando en el vientre de su madre, Señor. Te pedimos por ellos que sean bien atendidos, Señor, que no les falten medicamentos ni aún les falte oxígeno, Señor, que seas tú quien se muestre en sus vidas, Señor, porque nosotros hemos reconocido y sabemos, Señor, que tú tomas el control de todo, estás al pendiente del más mínimo detalle, Señor. Muévete en ellos, Padre Santo, en especial en Olimpia, en su bebé, Señor. No sé cómo estén, cuáles sean sus necesidades, pero en estos momentos, Señor, nos ponemos en oración por ellos, Señor. Te pedimos, Señor, los sanes, los restaures, quites toda dolencia, Señor, y pongas todo lo que ellos necesitan a sus manos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te rogamos, Señor, perdone sus pecados, perdones sus rebeliones, sus iniquidades, Señor. Pero ante todo, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Bendito eres, Señor. Te pedimos por Fanny Blancas y Adelaine López Cortés, que desde hace varios meses no han podido cobrar su pensión de discapacidad, Señor. Te pedimos que abras puertas, Señor, que si es un trámite burocrático, Señor, que tú seas quien se mueva, que pongan ante todo su confianza en ti, Señor, que tú eres el que abre las puertas, Señor. También se nos pide orar por un pequeño, se llama Samuelito Peñalosa Escobar. Ya lo trasladaron al centro médico porque se le está subiendo la glucosa, Señor. Nosotros no sabemos bien a bien la situación, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea tu voluntad, Señor. Pon médicos, Señor, médicos que lo atiendan, Señor. Que sea tu mano de poder quien lo libre de toda enfermedad, de todo lo que se mueve en él, Señor. Regula, Señor, su glucosa. Que seas tú, Señor, el que haga la obra, Señor. No sé qué es lo que esté pasando en esta familia, Señor, pero yo sé, Señor, que tú te mueves con poder y autoridad, Señor. Aún este pequeñito, Señor, queda en tus manos. Nos ponemos en oración por él, deseándole lo mejor, Señor. Y ten misericordia de él, Señor. Te pedimos, Señor, que lo rescates, Señor, que seas tú quien se muestra en sus vidas. Nos piden orar por Adriana Sánchez, está internada y le están haciendo estudios porque se ha visto muy mal de salud y hasta ahorita no encuentran qué tiene. Orar por la hermana Patti Chavarría, está enferma de la garganta, pero la tos no se le quita y le duele un pulmón. Y por su esposo Vicente Oliveras también tiene tos. Se nos pide oración por la hermana Berta Espinosa y su esposo Martín Galeana, les dio una gripe muy fuerte. Padre Santo, te pedimos por estas personas que están enfermas de tos, de gripe, y aún de la persona que no tiene o que no sabe o no le encuentran cuál es su enfermedad, Señor. Padre, tú has diseñado nuestros cuerpos, Señor. Tú sabes, Señor, su funcionamiento, su origen. Tú eres el diseñador de todo nuestro ser, Señor. Tú nos formaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Padre Santo. Nos has traído a la vida, Señor, con tu aliento. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que tomes el control de estas enfermedades, de sus necesidades, de sus síntomas. Aún, Señor, pon a los médicos correctos y un buen diagnóstico, aún las medicinas exactas, Señor, para que ellos puedan ser atendidos, Padre. Te bendecimos, Señor, y ante todo te pedimos les des fortaleza a los familiares también de estas personas, Señor. Ponemos todas nuestras peticiones ante ti, Señor, esperando se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los anuncios, mis hermanos, por esta semana tenemos oración de lunes a viernes de 5:30 am por vía Facebook. La reunión general el domingo a las 11 y el martes a las 7. Estudio de jóvenes de la Biblia de lunes y jueves a las 7. Si quieren suscribirse a la página de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Apóstoles, ahí se está subiendo
todas las prédicas y enseñanzas que se están dando en esta iglesia. Es ahí donde nos puede contactar, mis hermanos, si quieres saber más aún de la palabra o de nuestras reuniones. Ahí los podemos atender. Vamos a orar, mis hermanos, para despedirnos. Padre Santo, ponemos en tus manos la reunión de este domingo y aún lo que resta de este día, Señor, lo ponemos ante ti. Bendice a mis hermanos, que se la pasen bien con su familia, con sus hijos, en paz y tranquilidad ante todo, Señor. Que se haga su voluntad en tu vida y que esta palabra no se quede vacía. Regrese a ti con fruto al 100%, Señor. Y quede demostrada en la vida de mis hermanos, Señor. Nos despedimos de este medio, mas no de tu presencia, Señor. Seguimos estando a tu lado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Les agradecemos su atención. Nos vemos la próxima semana. Amén, mis hermanos. Bye.